Hoy hablaremos de los métodos de investigación en psicología. El método general de investigación de la psicología trata siempre de adaptarse o aproximarse al esquema general de una investigación experimental o cuasi experimental. Esto quiere decir que siempre se plantea un problema, se identifican las variables, se formulan las hipótesis, se establece y ejecuta un diseño experimental, se prueba las hipótesis y se las contrasta, y luego se debe hallar los resultados, discutirlos y posteriormente extraer las conclusiones. Tendencias investigativas. Las principales tendencias investigativas en el área psicológica son el método cuantitativo y el método cualitativo. Los métodos que se han empleado en estas perspectivas son la investigación correlacional, experimental, naturalista, la entrevista, la encuesta, la casuística, entre otros. El método experimental. El primer laboratorio de análisis psicológico con tendencia experimental fue utilizado en el año de 1879 por el alemán Wilhelm Wundt, y sus principales características fueron trabajo en laboratorio, control de las situaciones y empleo de aparatos con medida. El método observacional. El método observacional va a utilizar hipótesis expresas y manifiestas y va a tener como principal fin la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. Sus principales características son que sirve a un objetivo y a un formulado de investigación, que va a ser planificada sistemáticamente, que es controlada y relacionada con propuestas más generales y que está sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad. Los métodos de cuestionarios. Estos son métodos directos o inmediatos, además de económicos, y se pueden aplicar a variados aspectos de la conducta y de la vivencia, que sean evidentes o de cierto modo que sean tangibles. Son muy empleados por su sencillez y entre ellos vamos a encontrar a los test y las encuestas. El método correlacional. Se trata de poner en relación a dos componentes que van a ser evaluados. Por ejemplo, podemos poner o relacionar los hábitos de estudio y el rendimiento académico. ¿Cuáles van a ser sus principales características? Indican situaciones complejas, permiten medir variables, permiten identificar asociaciones entre las variables y son menos rigurosas que la investigación experimental. El método clínico. El método clínico fue utilizado por Jean Piaget, quien fue el científico que trabajó de mejor manera el aspecto intelectual de los niños, y su método estaba basado en entrevistas largas, no estructuradas, en las cuales se iba preguntando y ensayando de acuerdo a la respuesta de cada niño. ¿Cuáles son las características de ese método? Pues es un estudio prolongado de casos individuales, es decir, que no se realiza en una sola sesión, sino en varias sesiones. En ellos también va a predominar un análisis cualitativo de las conductas. Hay una preocupación por considerar la unidad de la persona y buscar hipótesis globales que comprendan las conductas del sujeto, de la persona, y se va a conceder una importancia especial a la intuición del investigador que va a ser quien guiará la investigación. ¿Cuáles son las principales características del método de investigación general de la psicología? Pues las principales características que debe reunir es la rigurosidad, la sistematicidad y debe haber una buena valoración de las fuentes, debemos buscar fuentes que sean confiables, debe ser adaptable a los entornos y a las situaciones y debe ser reproducible. ¿Cuál es la consistencia científica del método de investigación en psicología? Pues para que el método de investigación en psicología tenga consistencia científica debe reunir algunas características, tales como objetividad, verificabilidad, factibilidad, confiabilidad, validez y consistencia. Entonces, para comprender a los especialistas en psicología y otros estudiosos, es necesario que asimilemos el proceso de análisis que se emplea para investigar en la ciencia psicológica. Así también debemos conocer cuáles son las etapas que se emplean al realizar un estudio de esta naturaleza, ya que así podremos asimilar y entender de modo más contundente el proceso que van a llevar a cabo los investigadores para poder abordar o para poder arribar a resultados relativamente importantes con respecto a lo que es la conducta humana. Y eso sería todo. Muchas gracias.